Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. Continuando con la serie de conferencias en esta jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios 2018, ciclo 1. Continuaremos con, como les mencionaba, con el ciclo de estas conferencias. Pese a que declaramos siempre que, de acuerdo a las nuevas tendencias o paradigmas, la tecnología hace que los estudiantes de esta generación tienen destrezas justamente con las tecnologías. Sin embargo, es necesario reforzar no solamente aquellas destrezas con las tecnologías, sino el de desarrollar un análisis y un pensamiento más crítico sobre los sistemas y procesos en los negocios internacionales. Continuando, como les mencionaba, con este ciclo de conferencias, es el profesor Víctor Manuel Alvarado, el moderador para esta conferencia en la que dictará el doctor Jaime Raúl Castro Contreras. Para ello, profesor, lo dejo a cargo de este evento. Buenas noches, jóvenes. Para mí es un grato honor tener la representatividad de la universidad para poder presentar a nuestro expositor de esta noche, el doctor Jaime Raúl Castro Contreras. Él es sociólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del curso de Defensa Continental del Colegio Interamericano de Defensa. También ha sido viceministro de Defensa en el año 1984 a 1985, subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI, secretario general de la Contraloría General de la República, egresado del Centro de Estudios Hemisférico de Defensa, catedrático del CAEN, especializado en geopolítica, desarrollo y seguridad. También es autor de 14 libros y diversos tipos de artículos en las revistas científicas. Profesor de nuestra facultad, coordinador de Seminario 1 y 2 de la facultad y coordinador del Observatorio de la Empleabilidad de la Escuela de Negocios de nuestra universidad. Sin más preámbulo, su conferencia, El Perú frente a la Cuenca del Pacífico, una talasocracia del siglo XXI. Yo no hago más que pasarle el micrófono a nuestro expositor de esta noche. Un fuerte aplauso, por favor. Estimados profesores, profesoras, estimados estudiantes, para mí es grato estar en esta aula magna que tiene nuestra facultad, porque es una oportunidad de podernos comunicar y poder hacer saber aspectos que probablemente ustedes estén más concentrados en las carreras y la puntualidad de los conocimientos que se imparten y no conozcan todo el contexto internacional, el contexto global que está rodeando a todos estos aspectos. Y el título de esta charla, que se denomina El Perú frente a la Cuenca del Pacífico, no es una situación fortuita, es algo que lo vamos a entender y sobre todo vamos a comprender qué cosa significa una talasocracia. Si yo preguntara aquí qué es una talasocracia, no voy a encontrar una respuesta. Tampoco la encuentro en el Parlamento. No es una palabra muy común, pero es una palabra que está asociada a todo país que está frente al mar. Y nuestro país tiene 3.080 kilómetros de acceso directo al mar. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos en el colegio? En el colegio, tanto en primaria, secundaria y en universidad, decimos que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Es decir, nosotros nos negamos nuestro acceso al mar. Nosotros ni siquiera decimos lo que señala la Constitución de que tenemos ejercicio soberano sobre las 200 millas. En los textos escolares se suele reiteradamente señalar que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Y si el mar no me pertenece, entonces ¿por qué tengo que desarrollar una marina mercante? ¿Por qué tengo que desarrollar políticas públicas sobre el mar si no me pertenece? Ese es un concepto errado que en el seminario 2 que conducimos aquí en nuestra facultad, inmediatamente hacemos que los jóvenes se corrijan porque el Perú está frente a la cuenca del Pacífico, la cuenca más importante del siglo XXI, y eso es lo que vamos a tratar esta noche. Pero necesitamos hacer un recuento histórico para que ustedes se den cuenta la importancia y la
característica que tiene el ser humano respecto a los espacios que va buscando, respecto a las nuevas oportunidades que va desarrollando y a la propia incorporación de sus actividades a su quehacer cotidiano. Ustedes observan acá, se adelantó. Ustedes observan aquí en el punto número 1, es la zona del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo fue la cuna de la civilización. El mar Mediterráneo fue el espacio que durante 3.500 años los hombres que formaron las primeras civilizaciones ahí se desarrollaron. Y empezaron con barcazas pequeñas y con el devenir del tiempo fueron creando otro tipo de barcos que les permitiera la comunicación, la interrelación del comercio de aquellos productos que en esos lugares se desarrollaban. Después de 3.500 años, en 1492, ese escenario que representa el mar Mediterráneo se traslada a Europa, se traslada al Océano Atlántico, que ustedes lo ven aquí en un círculo. Esta presencia del Océano Atlántico se da por un acontecimiento muy importante, el descubrimiento de América. En 1492, América es descubierta y es incorporada a los designios de Europa. Todas las instituciones que desarrollaron las culturas inca, maya, azteca, chibcha, aquí en América del Sur, prácticamente fueron barridas. Porque cuando España llega con instituciones nuevas, distintas, pero nuevas para nosotros, pero en Europa eran instituciones ya pasadistas. Europa estaba hacia el paso de una sociedad que dejaba la Edad Media, que empezaba la Edad Moderna, empezaba a organizarse en términos de Estado. A nosotros nos trajeron instituciones propias de la Edad Media. Lo cierto es que el escenario del Océano Atlántico fue el espacio más importante durante 450 años. Toda Europa se traslada a América y América es el gran escenario de la extracción de recursos, sobre todo el oro y la plata, como fuimos nosotros conociendo con el tiempo. Hoy día estamos ya en el siglo XXI y ¿qué es lo que venimos observando a partir de las 2 últimas décadas del siglo XX? Que ese escenario del desarrollo económico, comercial y financiero se ha trasladado a la cuenca del Pacífico, aquella de la cual nosotros formamos parte. Y por eso les decía que es un error gravísimo que nos enseñan en los colegios, que repetimos en la primaria, en la secundaria y a veces también en la universidad, cuando se nos reitera que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. ¿Cómo puedo yo decir que el mar es un límite? El mar tiene que ser conceptuado geopolíticamente hablando como un espacio de proyección. Y el espacio de proyección no tiene límites. Los brasileños, que son los que han desarrollado más geopolítica en América del Sur, dicen que el límite por el oeste no es el Perú, el límite por el oeste es el Asia, es el Japón. Es decir, geopolíticamente ya hemos sido sobrepasados. Y los corredores interoceánicos que se han construido, los 3 que existen en la zona peruana, forman parte de ese proyecto geopolítico que tienen los brasileños. Los peruanos vivimos pegados a cuestiones normativas, a cuestiones jurídicas. No tenemos una visión geopolítica proyectada hacia el largo plazo ni proyectada hacia otros continentes. Entonces, como ustedes ven en las figuras que adornan este primer mapa, vemos cómo las embarcaciones han ido evolucionando en el tiempo. Si nosotros no tenemos un puerto importante más allá del Callao, ¿ustedes creen que en alguna oportunidad podrán venir estos enormes barcos que hoy día se desplazan por el planeta? Definitivamente que no. Ni siquiera tenemos un puerto que pueda recibir a pasajeros, que en Chile sí se tienen 2. Esos cruceros de verano, esos cruceros que permanentemente se desplazan por diversos continentes del mundo, al Perú nunca llegarán y si lo hacen es por pura curiosidad, porque no tenemos cómo recibir a esos pasajeros. Entonces dense cuenta que estamos nosotros frente a la cuenca del Pacífico y todo país que está frente a la cuenca, como es el caso nuestro, debe de ser en el tiempo una talasocracia. ¿Qué cosa significa la palabra talasocracia? El dominio del mar. ¿Y el mar cómo se domina? El mar se domina con barcos, el mar se domina con puertos y toda la infraestructura que requiere para traer los productos del interior del país, de la sierra, de la sierra y la selva, hacia la zona de traslado de estos recursos. Ese es el sentido que tiene
venir a hablarles esta noche de cómo el Perú se debe convertir en una talasocracia. En este segundo mapa lo que vemos es la zona del Mediterráneo. Ahí se encuentran Egipto, Creta, Fenicia, Macedonia, Grecia, Roma, Cartago y el Islam, que construyeron el eje geopolítico del mundo conocido hasta esa época. Luego, todo esto se traslada al Atlántico, como acabamos de ver, dura una hegemonía de 450 años, el descubrimiento de América y la incorporación de los designios de América hacia las propuestas europeas, donde lamentablemente no nos traen las cosas más modernas, nos traen instituciones que empezaban a ser superadas, como son las propias de la Edad Media. En este mapa que ustedes ven aquí, se está mostrando la frecuencia de viajes que desde los virreinatos del Perú y de México se hicieron hacia el Asia. Esta frecuencia de descubrimientos de islas, de archipiélagos, de continentes, fue una actividad iniciada por España desde los espacios territoriales y ubicados en América, tanto en México como en el Perú. Ustedes habrán notado que Hawái es un estado de los Estados Unidos. Cada vez que Estados Unidos buscaba y promovía la independencia de determinadas zonas del mundo, inmediatamente las anexaba a su dominio. El Perú nunca reclamó ni siquiera las Galápagos, que están en el Ecuador. No reclamó ni siquiera las islas más próximas que se tienen de nombre español en las Filipinas. Es decir, nosotros no hemos tenido en el siglo XIX un tipo de liderazgo que proyectara al país, ni siquiera para mantener el espacio con el cual nacimos como territorio. Los gobernantes de la época, Gamarra, Santa Cruz, Echenique, Vivanco, todos luchaban por el poder y por el poder mismo. No pensaron nunca en lograr mantener el espacio territorial con el que nacimos a la vida republicana, mucho mayor al que hoy día tenemos. El Perú ha perdido a lo largo del siglo XIX, desde 1821 a la fecha, 700.000 kilómetros cuadrados, prácticamente la mitad de lo que hoy día todavía poseemos. ¿Se imaginan ustedes nuestro límite geográfico o nuestra proyección geográfica hasta Arica y Tarapacá, que fueron territorios nuestros, que fueron territorios perdidos en una guerra que duró 3 siglos? Lo perdimos en el siglo XIX, se consolidó en el siglo XX y hasta hace poco que recién se ha establecido el límite con Chile respecto a esa frontera marítima. Esta es otra representación de todos los descubrimientos y posicionamientos que hizo España a partir del Virreinato del Perú y los virreinatos de México. Y en este otro mapa lo que ven ustedes es el conjunto de recursos que extraían estas nuevas potencias. Como toda potencia, siempre tiene una cima y siempre tiene una caída. El siglo XIX para España representa su decadencia, porque en el siglo XIX nosotros vemos, y ustedes todos hemos estudiado, que se inicia la Revolución Industrial. ¿Y dónde comienza la Revolución Industrial? En Inglaterra. El uso de los motores, el uso de un nuevo elemento energético como fue el caso del petróleo, el uso del carbón, todos fueron elementos que contribuyeron a un desarrollo de los ferrocarriles. Y España fue quedando de lado e Inglaterra fue ocupando todo el planeta. Así como el rey Carlos V decía en el siglo XVII, en mis dominios no se opone el sol, también a Inglaterra le tocó decir en sus dominios no se opone el sol, porque controló todo el planeta, controló con sus barcos y con sus colonias todo el planeta. Y eso es lo que ustedes ven aquí, la presencia del Imperio Británico, que le dura pocos siglos, por supuesto, 1 siglo y medio aproximadamente, pero ejerció un dominio total y permanente sobre el planeta. Entonces, con esto que estamos viendo, que los espacios necesitan ser ocupados. Estamos viendo que potencias definen su actividad económica y política principalmente a partir de los recursos que existen allende los mares, a partir del control de los recursos energéticos o recursos alimentarios o los recursos humanos que también son explotados para desarrollarse ellos mismos, como vimos en el caso de España y ahora en el caso de Inglaterra. Una talasocracia de los tiempos actuales es los Estados Unidos. Hemos dicho que la talasocracia significa el dominio del mar, y el dominio del mar se controla con barcos y con puertos principalmente.
no solamente barcos mercantes, sino también barcos de guerra. El mundo, como ustedes están observando acá, está controlado por esos comandos que hoy día los Estados Unidos tienen un potencial militar ahí presente para intervenir en cualquiera de los conflictos que se desarrollan en el mundo. Eso es pensar geopolíticamente, eso es pensar en términos de las nuevas proyecciones que estas potencias se vienen desarrollando. Y como una cosa anecdótica, debemos de observar que el historiador peruano José del Busto descubrió a través de la lectura de las crónicas de los primeros conquistadores que el Inca Tupac Yupanqui llegó a la Polinesia. O sea, se embarcó desde el norte del Perú, en este caso Ecuador, que también pertenecía al Perú, hacia la Polinesia. Fue y regresó. Felizmente que a él no le dijeron que el Perú por el oeste limitaba con el Océano Pacífico, ¿no? Hizo un gran desafío, hizo un gran avance. Eso ni siquiera lo tomamos en cuenta como referencia de lo que son los antecedentes peruanos para los efectos de una nueva visión geopolítica. Este libro está a la venta, por supuesto. Si ustedes entran a internet van a encontrar la explicación que hace el historiador del Busto sobre ese viaje que se hizo en la época de los incas, que nosotros no solemos ni siquiera recordarlo. Entonces, llegado aquí, tenemos que preguntarnos, ¿qué cosa es la cuenca del Pacífico? Y aquí logran ustedes ver, en estas llaves que estamos mostrando, el espacio marítimo, en el cual hay islas y continentes, hay tierra firme, hay espacios por ser ganados y que en su oportunidad fueron cubiertos. La cuenca, como se dice aquí, es una región geográfica que comprende a países, comprende islas y comprende continentes, que son tocados por las aguas del Océano Pacífico. Entonces yo no puedo enseñar en clase que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. El Perú está presente en la cuenca del Pacífico, forma parte de la cuenca del Pacífico y está llamado en el tiempo, y ojalá la generación de ustedes sea la generación que materialice esta necesidad de la bioceanidad. Cuando llegó el primer ferrocarril al Perú, en 1856 con Ramón Castilla, hasta la segunda década y tercera década del siglo XX, llegamos a acumular 4.500 kilómetros de líneas férreas. Hoy día nos quedan apenas 1.500 líneas férreas. Hemos perdido más de 3.000 kilómetros de líneas férreas. A ningún gobernante, a ningún planificador se le ocurrió, se le imaginó articular todas esas líneas ferrocarrileras que existían en las grandes haciendas del norte y en las haciendas del sur. Pudo eso haberse sostenido y sobrevivido y ser la fuente de comunicación que hoy día estaría articulando todos los recursos que tenemos en la selva, que tenemos en la sierra, para poder exportarlos hacia el exterior. Todo eso se ha perdido. Y hoy día, ¿qué nos reclama la OCDE? Que tenemos que tener una infraestructura necesaria para sacar los productos a las zonas de embarque. Y nosotros no contamos con eso, y más bien decimos que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. ¿Quiénes están presentes en la cuenca del Pacífico? Hay 6 tipos de países. Los altamente industrializados, como es el caso de Estados Unidos y Japón. Los industriales con recursos, con nuevos recursos y grandes recursos, que es el caso de Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Los países asiáticos de reciente industrialización, es el caso de Corea, Taiwán, Hong Kong o Singapur. Países que hace 50 años estaban en peores condiciones a las que hoy día tiene el Perú. Y vean lo que es el conocimiento, vean lo que es el liderazgo, que estos países hoy día son los llamados emergentes. Son los países con los cuales hoy día se negocia, son los países con los cuales hoy día existe un intercambio permanente de actividades económicas de exportación. Tenemos a los nuevos exportadores, Tailandia, Brunei, Filipinas, Malasia, Indonesia, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Es decir, países que en el Asia eran el subdesarrollo, hoy día son países desarrollados. Todos los productos que hoy día consumimos en el Perú, los vehículos que circulan en la ciudad de Lima y en otras partes del Perú, todos son en su mayoría coreanos. Y ya se nos viene la producción china con gran fuerza, como ya algunos expositores lo han presentado y lo vamos a mencionar aquí al final. Un quinto grupo de países son los latinoamericanos. Ahí estamos nosotros, con extensos litorales, con una gran biodiversidad,
En el caso concreto del Perú, un país que puede desarrollar actividades agrícolas los 12 meses del año, con ríos navegables, con el 5% del agua dulce del mundo, y somos un país de poca importancia, de carencia de importancia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer con esos recursos. Aquí viene una anécdota de Platón. Platón se encuentra con un grupo de estudiantes y les pregunta, ¿qué es lo que discuten? Y él dice, los chicos le responden, estamos tratando de buscar a un alquimista que tenga la propiedad de convertir todos los metales en oro. Y Platón les pregunta, ¿y qué va a pasar el día que encuentren ustedes ese alquimista y convierta todo en oro si después no sabrían qué hacer ustedes con ese oro? Eso es lo que nos ocurre acá. ¿De qué nos sirve tener acceso al mar directamente, 3.080 kilómetros, si no somos una talasocracia? No tenemos una marina mercante importante, no tenemos más que un solo puerto, no podemos recibir a pasajeros. Y esos elementos sí ya se han dado en otras realidades. Entonces nosotros somos pues un país de escasa importancia naviera, como vamos a ver, y estos barcos que ustedes ven en la parte de abajo nunca van a llegar en estas condiciones si se mantiene el país. Y ojalá, como les digo, ustedes sean parte de esa respuesta que el Perú necesita. China y Rusia son hoy día los nuevos espacios de desarrollo hacia esta parte de América. Cuando yo estudiaba en San Marcos, hablar de los chinos y hablar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era hablar de conflictos, era hablar de huelgas, era hablar de terrorismo y subversión. El mundo cambia, los chinos se han vuelto capitalistas, los rusos se han vuelto capitalistas y hoy día están proyectados a esta parte del mundo en el que tenía primacía los Estados Unidos, como ustedes saben, hace mucho tiempo. En el mundo tenemos 20 puertos, los puertos más grandes del mundo, de los cuales 15 se encuentran en el Asia. Esta lista les da a ustedes una idea de la situación rápida y veloz con la que estos países han logrado convertirse en una potencia. De manera que todo está en la voluntad, de manera que todo está en la capacidad de que nosotros tengamos para visualizar lo que queremos ser. El expositor anterior les dijo a los estudiantes, si ustedes no tienen una idea de lo que quieren ser en los próximos 5 años o en los próximos 10 años, nada van a lograr. Eso es lo que tenemos que hacer del Perú. Hoy día estamos invadidos por la corrupción, nadie está pensando en el desarrollo nacional, todos están pensando en cuánto de dinero se llevan. El concepto que nosotros tenemos de regionalización es un concepto errado. ¿Qué dice el concepto de regionalización? La unión de varias localidades, de varias provincias, que se complementan unas a otras. ¿Y qué se ha hecho en el Perú? A cada departamento la hemos convertido en una región. Son 25 presupuestos los que se tienen que hacer y ustedes se den cuenta cuántas burocracias se multiplican cada año o cada cambio de gobierno. Y ustedes se han preguntado cuántos automóviles, cuántas camionetas 4x4 existen en cada región. Me han llegado a decir que hay entre 20 y 40. Bueno, esto es plata del Estado, esto es plata que los que contribuimos al erario nacional es mal usada por toda esa gente. Yo pienso que en términos geopolíticos el Perú debería retornar a las regiones, a las 11 regiones que hubo en el periodo 85-90, que desgraciadamente en 1992 un golpe de Estado lo convirtió a todos los departamentos en regiones. Y el mundo, miren cómo ha evolucionado, con grandes puertos y en su mayoría hoy día asiáticos, y nosotros estamos frente a ese espacio continental. Este mapa nos da una idea. La zona de tornada de azul más intensa es Europa, es el Asia. ¿Y cómo está América del Sur? Pálidamente vemos unas líneas que significan el movimiento de barcos. Eso es lo que nos expresa la realidad. Tenemos pues un mundo por conquistar, todo un desarrollo por hacerlo más grande y gigante que nosotros necesitamos. Con estas premisas, quiero mostrarles a continuación lo que tenemos que hacer para que, estando el Perú presente en la cuenca del Pacífico, con un litoral de 3.080 kilómetros, pueda convertirse en el tiempo en una talasocracia. Y viene la pregunta, ¿por qué nos debemos de convertir en una talasocracia? Como decía al comienzo, el concepto de talasocracia muy poco conocida en el Perú, desconocida por nuestros políticos, es una palabra griega que significa dominio del mar. Y esto se desarrolla con países de vocación democrática, de vocación marítima. Nuestra vocación marítima no es
un hecho acentuado en la vida nacional. Son potencias cuyos dominios están permanentemente vinculados al mar, preocupados por el mar. Entonces, nosotros requerimos de hacer del Perú una talassocracia. Esto lo he venido proponiendo yo a través de un libro que publiqué en los años 90 y me permitió llegar, como se mencionó en la presentación, al Ministerio de Defensa, para justamente desarrollar una propuesta desde el Estado, que lamentablemente ahí quedó. Lamentablemente, si bien es cierto, el dispositivo normativo no ha sido eliminado, pero nadie lo pone en práctica. Entonces, en nuestro país las ideas se proponen y ahí quedan congeladas hasta que alguien las tiene que desarrollar. Y ojalá ustedes sean esa energía que el Perú requiere. ¿Por qué tenemos que convertirnos en una talassocracia en el mediano plazo? Porque estas son las características que tiene el Perú en términos geopolíticos. Somos integrantes de la cuenca del Pacífico, la cuenca más importante del planeta hoy día. Estamos ubicados en la parte central de América del Sur. Desarrollamos actividades agrícolas los 12 meses del año. ¿En qué país de la Tierra se da esa ventaja competitiva o comparativa, pregunto? El poder desarrollar actividades agrícolas los 12 meses del año. ¿Lo pueden realizar todos los países del planeta? Algunos. Nosotros somos esos algunos. Aquí desarrollamos actividades agrícolas los 12 meses del año. Y eso es una gran ventaja, eso es una gran oportunidad para generar empresa. Tenemos 3.080 kilómetros de acceso directo al mar. Con Brasil acercamos a dos océanos. Brasil y Perú constituyen una plataforma geopolítica que articula a estos dos espacios geográficos que acercan a dos océanos. Y solamente nos acercan a dos océanos, el mapa nos demuestra que nos acerca también a los puntos extremos. ¿Y qué hay en los puntos extremos de cada océano? El Asia por un lado y al otro lado tenemos el África y Europa. Entonces, el sitio de ubicación geográfica que tiene el Perú es una situación privilegiada. Contamos con 84 de los microclimas de los 114 que hay en el planeta. Dios es peruano, pero no sabemos qué hacer con él. En el territorio se desarrollan culturas que domesticaron plantas. Aquí se domesticaron plantas, se domesticaron animales. Los anteriores a los incas nos dieron más de 4.000 variedades de papas. Nosotros para nuestro consumo diario no llegamos ni a 10, pero tenemos 4.000 variedades de papas. Contamos con el 5% del agua dulce y estamos conectados a la cuenca del Orinoco, a la cuenca del Amazonas y a la cuenca del Plata, y estamos presentes en la Antártida con una base científica. Ese es el Perú que tienen ustedes para desarrollar. Ese es el Perú con las 4 carreras que aquí se dictan, las que tienen una respuesta para un país que lo tiene todo, que lo posee todo. Geopolíticamente somos valiosos. Está ahora en nosotros, está ahora en ustedes encontrar las respuestas, la solución y el emprendimiento que se necesita realizar. ¿Por qué otra cosa queremos que el Perú sea en el futuro una talassocracia? Porque la cuenca del Pacífico es la región más vasta del planeta. Está constituida por 40 países y ahí vive casi la mitad de la población de la humanidad. Su comercio exterior representa el 48% del internacional. Su ingreso per cápita fluctúa entre los $5.000 y $55.000. Posee un porcentaje muy importante de reservas mundiales comprobadas de petróleo, en los fondos del mar también, por supuesto. De los 20 puertos más grandes del mundo, 15 se encuentran en el Asia, y por supuesto que es la cuenca del Pacífico. Más del 90% de la población de los países de mayor desarrollo se encuentran en esta zona y son alfabetizados. La cuenca del Pacífico cubre un área de 40 millones de kilómetros y la cuenca se produce casi la mitad de la riqueza y se genera más del 45% de exportaciones y 40% de importaciones. Entonces, la conversión del Perú en una talassocracia requiere, de parte de ustedes, de parte de la ciudadanía, contar con barcos mercantes, de mercaderías y pasajeros, puertos comerciales, pesqueros, deportivos y militares. Y se complementa esta posibilidad con los siguientes hechos. Una infraestructura de carreteras, que la OCDE nos lo para recordando permanentemente, red de ferrocarriles, les decía hace unos instantes
que nosotros desde 1856 hasta la tercera década del siglo XX llegamos a acumular 4.500 kilómetros de líneas férreas y hoy día apenas sobreviven 1.500. El ferrocarril central es un ferrocarril que antes transportaba todos los días de Lima a Huancayo, Huancayo a Lima a las 7 de la mañana y llegaban a las 5 de la tarde. Hoy día ya no se hace eso, solamente las actividades turísticas una vez al año. Después solamente se limita al transporte de minerales. Necesitamos depósitos de almacenamiento y de servicios logísticos para todos los tipos de recursos que tienen que ser trasladados por el mar. Necesitamos aeropuertos y helipuertos, no contamos más que con algunos. Hoteles y servicios mecánicos, los transportes de pasajeros a través de cruceros muy bien podrían trasladar a miles de turistas que si llegaran desde el norte avanzarían paralelamente costa, sierra y selva y los entregaríamos en el Cusco para que retornen a sus países de origen. Tenemos en ese sentido todo el territorio lleno de hechos históricos ahí permanentes y presentes. Además de, por supuesto, que la gran biodiversidad nos permite otro tipo de turismo más seleccionado, más costoso en términos de las voluntades y caprichos que tienen algunos habitantes del planeta, por supuesto, con muchos recursos para atender cómo vuelan las aves, de qué colores son las mariposas, cómo es el desarrollo de estos elementos importantes para satisfacer la vida de estas personas. Lo que vemos acá son proyectos de ferrocarriles, son proyectos de sistemas viales, proyectos, todavía seguimos en sueños, no son realidades. Necesitamos que estas cosas se conviertan en realidades para que nosotros podamos ser como lo hizo Brasil. Brasil en 1950 tenía su capital en el Atlántico. Los geopolíticos brasileños dijeron, tenemos que llegar a la cuenca del Pacífico. 1950. 1962, 12 años después, es trasladada la capital que se encuentra en el Atlántico a una localidad central, en el centro del corazón de Brasil, la ciudad de Brasilia, una ciudad totalmente burocrática, ahí no se permite actividad industrial, es muy limitado, edificios públicos, todas las embajadas están ahí, Brasilia está en el centro y a partir de 1962 todos los gobernantes, por eso se llaman políticas de Estado y de largo plazo, decidieron acercar a Brasil a los 11 países con los cuales limita Brasil, hasta que se llegó al gobierno del presidente Enrique Cardoso. Probablemente Enrique Cardoso ustedes lo hayan leído en algún libro porque es uno de los economistas más destacados de América del Sur. Y él preguntó, gobernó 2 veces, preguntó, ¿y qué tenemos que hacer para llegar al Pacífico? Le dijeron, corredores interoceánicos. Y esos son los 3 corredores que existen en territorio peruano. Uno por Paita, otro que está en proceso en la Sierra Central y otro al sur que viene Puno, Arequipa, etcétera, hasta Mollendo. Entonces, esos 3 corredores son los que están en territorio peruano. Hay otro proyectado por el Ecuador y hay otro proyectado por el sur en este caso de Chile. Miren, Brasil en 12 años y en gobiernos sucesivos han hecho realidad una idea. ¿Qué es lo que dijo José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos que seguro se ha leído en algún momento? ¿Qué es lo que dijo otro líder de la época de Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre? Ambos líderes de ideas totalmente opuestas dijeron que el tema central del Perú para su desarrollo limitante es el centralismo. Eso lo dijeron en 1930. ¿Cuándo se materializó esa idea? En la Constitución de 1979, que entró en vigencia en 1980. Casi 60 años se demoraron nuestros dirigentes para que esa idea de los años 30 se materializara recién en 1985, que fue el decreto que dio el presidente Fernando Belaúnde para que el Perú se regionalice. Entre 1985 y 90, el Perú se regionalizó. Pasamos de convertirnos en departamentos aislados a 11 regiones, 11 presupuestos, hasta que en 1992 se dio un golpe de Estado, un autogolpe, y se decretó que desaparecían las regiones y cada departamento se convertía en una región. Hoy día tenemos 25 regiones, 25 presupuestos mal gastados
como estamos viendo, porque de los actuales gobernantes regionales hay 19 en procesos delictivos, en procesos de investigación, otros están encarcelados. Y lo que se nos viene para las elecciones de pocos meses atrás no ofrece ninguna garantía de que eso se vaya a modificar. De manera que los retos para el Perú, geopolíticamente hablando, son enormes. Y yo creo que la oportunidad y la posibilidad de ustedes está bien planteada. El proyecto IRSA es justamente la materialización de ese proyecto geopolítico que Brasil lo ha venido desarrollando, ¿no? Aquí tienen ustedes una permanente muestra de la voluntad geopolítica de Brasil, a pesar de sus crisis, a pesar de la situación que vemos que están superando. Nosotros, felizmente, estamos hoy día formando parte de la Alianza del Pacífico, una actividad de asociación de estados que creen en la democracia, que creen en el gobierno representativo, que creen en la propiedad privada, ¿no?, que creen en la oportunidad de la inversión nacional y extranjera, han desarrollado la Alianza del Pacífico, que tiene muchas expectativas, que tiene muchos observadores y recientemente se están incorporando otros países para darle más fuerza a esta Alianza del Pacífico. También nosotros formamos parte de la APEC, ¿no? Y les hago mención a la APEC porque yo suelo preguntar en los exámenes a los chicos poniéndoles un mapa del mundo, sobre todo a los de negocios internacionales. Y les hago la pregunta, ¿dónde ubican ustedes los siguientes países? Y los chicos a veces hierran, no saben dónde están los países. No es cuestión de hacer negocios, es cuestión de saber, para poder calcular las distancias, los costos y todo lo que es necesario en los negocios, saber dónde están estos países y qué reglas existen en cada uno de esos países, porque de lo contrario no vamos a poder tener éxito. Entonces, para que el Perú se pueda convertir en una talasocracia, tenemos que actuar con pensamiento sistémico, es decir, tenemos que articular el espacio geográfico con los siguientes elementos que ustedes ven aquí. El espacio continental conformado por costa, sierra y selva, los ríos navegables que tenemos, ese río navegable que nace en el Perú, no es un río cualquiera, es un río que permite el movimiento de barcos de determinado calaje y eso nos lleva al Océano Atlántico. Y si estamos en el Océano Atlántico, llegamos a América del Norte, llegamos a América del Sur, llegamos al África y llegamos a Europa. Es decir, esa es una ventaja geopolítica que tiene el Perú que debemos saber aprovecharla. Valorar la cuenca por su acceso directo de 3.080 kilómetros, la posesión de una gran biodiversidad en el territorio, reconocer la capacidad creativa del poblador peruano. El peruano se caracteriza por eso, tiene mucho ingenio, tiene mucha posibilidad creativa. La presencia del Perú en la Antártida. La Antártida dentro de pocos años fijará y determinará si se ejerce soberanía sobre ese territorio. Es un problema ya de Naciones Unidas, pero el Perú en este momento está presente en la Antártida. Debemos tener en cuenta la presencia de la tecnología y de capitales nacionales y extranjeros que están siempre en la posibilidad de ser utilizados. El mercado global. Hoy el mercado no es el que existió durante el llamado periodo de la Guerra Fría. Ustedes saben que al término de la Segunda Guerra Mundial se crearon dos grandes polos de poder políticos totalmente diferenciados. Fue una lucha que se enfrentaron estas dos potencias, Estados Unidos, representante del capitalismo, y la Unión de Repúblicas Socialistas, representante de las ideas socialistas, de la propiedad del Estado, mientras al otro lado el respeto a la propiedad privada. Esa confrontación duró 46 años. 46 años el mundo no se pudo comunicar, no tuvo facilidades de la comercialización que hoy día existe. Hoy día se afirma que la Tierra es plana. La Tierra es plana, ¿por qué? Porque es factible la comunicación con cualquier lugar del planeta. Entonces, hoy día tenemos que tener pensamiento local con proyección global. A eso se le llama glocalización. Es decir, tengo que tener en cuenta qué hay en mi país, qué tengo yo como país, para luego proyectarlo al mundo. Esa palabra glocalización también es relativamente nueva. Necesitamos contar con puertos que permita recepción de mercaderías y pasajeros, tener mayor presencia en las rutas marítimas y aéreas mundiales y tener en cuenta la existencia de un elemento histórico muy importante que existe en nuestro territorio también. ¿Qué otros retos finales, con los cuales ya voy a concluir, debemos de tener en cuenta? La presencia de China y Rusia aquí en América. Ustedes saben que el presidente
Donald Trump desistió de venir a la cumbre de las Américas del mes de abril. Los chinos han venido 3 veces a América Latina, las dirigencias más importantes de China, y se metieron a la CEPAL y sacaron toda la información oficial que existe en la CEPAL, que está en Santiago, y elaboraron este plan de cooperación 2015-2019. Y han propuesto toda esta agenda que ustedes ven aquí. Acuerdos sobre política y seguridad, sobre asuntos internacionales, comercio, inversión y finanzas, invirtiendo 2.500 millones de dólares en los próximos 10 años. Infraestructura y transporte, hoy día están cubriendo en muchas partes del mundo, sobre todo en el África, ferrocarriles. Están haciendo ofertas de esos ferrocarriles aquí en el Perú. En términos de agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, están otorgando becas para que se vaya a estudiar allá. Felizmente aquí se enseña chino mandarín y esto es parte de los estímulos que vienen con los chinos. Es decir, nosotros somos un país que hoy día resulta apetitoso a este mundo que antes lo encontrábamos distante o que antes era sinónimo de terrorismo y subversión. Hoy día los chinos están formando parte del sistema y ellos definitivamente, pues, a través de este proyecto están haciéndolo realidad. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo que significa la presencia de Rusia también en América. Los rusos igualmente, con sus productos y sus recursos, están llegando a América y principalmente también al Perú, con quien han firmado una alianza estratégica el año 2015. De manera que este breve resumen que les acabo de hacer está orientado a que ustedes tomen conciencia de que estamos nosotros hoy presentes en la cuenca del Pacífico, tenemos un acceso directo al mar de 3.080 kilómetros y estamos llamados a ser una potencia. Ojalá en ustedes esté esa voluntad, esa posibilidad de materializar esto que en 1992 lo planteaba yo como una idea y poco a poco ha ido creciendo. Lamentablemente la velocidad en estas cosas no se da como quisiéramos nosotros. Muy agradecido y si hubiera preguntas con el mayor gusto. Ahí, ¿a dónde está porque tengo que entregar por ahí el diploma y el... Sí, un ratito, quiero tomarle una foto a colega, a mi colega. Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena. Una fotito así, yo te saco varias fotos, pero hay que tomarte una fotito para... Así, mírate, mirándome acá con el auditorio ahí de espaldas tuyas. ¿Así? Excelente. Excelente. Si se aplica, dice la pregunta acá, si se aplica la talasocracia en el Perú. ¿Acá qué dice? Que puede verse como un país desarrollado a corto plazo. Aló. Bien, acá uno de los miembros del auditorio ha hecho una pregunta al doctor Castro y la pregunta es si se aplica la talasocracia en el Perú, ¿puede verse como un país desarrollado a corto plazo? Interesante la pregunta, pero no solamente, hemos dicho que la talasocracia significa dominio del mar y para dominar el mar se necesita puertos y barcos, principalmente. Luego necesitamos una infraestructura. Son medidas y acciones que no se hacen de la noche a la mañana, toman un tiempo. Ese tiempo puede ser 10 años. Miren, en el caso de Brasil les dije, si en 1950 se dio la idea y 12 años después se materializa la idea y en 20 años ya están en la cuenca del Pacífico, nosotros tenemos que tener una velocidad de esa naturaleza, porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya sabemos qué es lo que tenemos que construir, ya sabemos qué es lo que hay que realizar en el corto tiempo. Pero el hecho de convertirnos en una talasocracia no necesariamente significa ser un país desarrollado.
necesitamos complementar nuestro sistema educativo. Necesitamos complementar el dominio no de un idioma, sino de varios idiomas, para que nuestra gente esté más culturizada. Miren la cantidad de congresistas que tenemos que recurren al plagio o que recurren a la adulteración de su documentación para mostrar lo que no son. La Constitución vigente de 1993 dice que todos pueden ser elegidos en el Perú, incluidos los analfabetos. Entonces, ¿por qué se avergüenza de su analfabetismo? Si el voto los ha llevado ahí, pues simplemente deberían de vivir orgullosos y deberían de prepararse para salir de ese trance. Pero no, aquí no, prefieren adulterar documentos y pasan los papelones que nosotros estamos viendo. De manera que a la pregunta concreta yo le diría, necesitamos en paralelo hacer varias cosas, sobre todo en el sistema educativo, que es la herramienta principal para transformar un país. ¿Lo relacionado? Sí. ¿Qué se hace necesario para convertirnos en una talasocracia? El Perú está listo para conseguirlo. Bueno, en materia de conocimiento estamos listos. Necesitamos inversiones, necesitamos ideas de cómo desarrollar toda esa complementación que se requiere realizar. Las carreteras, los corredores, no, todo aquello, línea de servicios, toda aquella línea de oportunidades de negocios que se tienen que desarrollar. Ustedes tienen que aprender a mirar el continente nuestro, la parte sur de nuestro continente, y en el caso concreto de Brasil, mirar el Atlántico. ¿Por qué tenemos que pensar solamente en el Pacífico? Tenemos que pensar a mirar en el Atlántico. Y la comunicación del Perú hacia el Atlántico a través del territorio brasileño va a requerir de toda una infraestructura de servicios, de todo un equipamiento logístico para ese movimiento masivo que se tiene que dar. Y eso es la respuesta de las carreras que ustedes tienen aquí en la universidad. La última pregunta dice, hay un proyecto de inversión privada, costo sobre las 200 millas, costo de $200 millones para elaborar un puerto de cruceros en el distrito de San Miguel. Sí, vi el reportaje que se hizo y por supuesto que también vi las críticas que se han hecho. Yo pienso que el Perú no puede tener un puerto central. El Perú se tiene que construir su talasocracia a partir de puestos distantes a la capital. Miren cómo estamos hoy día de congestionados. ¿Cuánto tiempo nos demora llegar acá a nuestra facultad? Pasamos toda una odisea. Entonces, cuando construyamos un puerto de pasajeros aquí en la zona que acá se indica de San Miguel, vamos a saturar más la ciudad. Necesitamos hacer corredores y construir puertos al sur y al norte, como es el camino más adecuado para estas cosas. Yo personalmente pienso que hacer grandes construcciones de puertos, de pasajeros o de carga más ubicada en la parte central es bloquear más el desarrollo interno, saturar más la ciudad que está prácticamente ahogada por este sistema de tránsito. Agradezco la gentileza de las preguntas y a los profesores que han acompañado a este grupo de estudiantes. Bien, en nombre de nuestra facultad y en nombre del decano Daniel H. Valera Loza, hacemos llegar nuestro reconocimiento por su aporte a la sociedad y aporte a nuestra universidad. Entonces, al doctor Jaime Castro Contreras le hago entrega de este certificado de reconocimiento de nuestra universidad. Doctor. Y no podíamos dejar de entregarle este presente por su participación y contribución a la formación profesional en esta jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios 2018-1. Gracias, doctor Castro. Gracias a todos ustedes, muy gentiles. Bien, entonces, jóvenes, estimados colegas,
¿no? Y las autoridades que están presentes, damos por culminado el día de hoy en este intercambio de experiencias. Muchas gracias. El día de mañana continuamos con la jornada. Gracias. Buenas noches.